Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bueno, ya empecemos a platicar sobre las cosas que debemos platicar. Aparentemente ahorita estamos más cerca de los 100. Todavía faltan varios que entren. Precisamente fue bastante lenta el ingreso que se dio. Pero aprovechamos este momento de la cuestión para darles la información necesaria. Quiero decirles ¿cómo se llama? Que vamos a tener la oportunidad ¿cómo se llama? De tener un trabajo, un trabajo extra, voluntario, claro que sí. Es decir, para el que lo quiera realizar, para sumar puntos a su examen final, ¿verdad? Les vamos a dar algún trabajito, ¿verdad? Entonces, en este caso, como le digo, vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos para el segundo parcial. Al segundo parcial, es decir, hacer un trabajo de análisis. Y es decir, es igual, en la misma forma. Ya vieron que la clase se da de esa forma, el trabajo se hace en la misma forma, o sea, todo va alrededor de esta norma, de esta forma, de este método analítico, para que ustedes lean bien los artículos y tengan conocimiento de ellos. Entonces, por eso es el propósito de esto. Y obviamente ese trabajo va a ser del artículo 348, ¿verdad? Que vamos a tener hasta, vamos a ver, que son los delitos electorales. No sé si le vamos a dar más, pero por el momento pensemos. Sí. Sí, el 407, 348 al 407 ñ, ¿verdad? 348 de la quiebra e insolvencia punibles hasta el 407 ñ, que se refieren precisamente a los delitos, más que todo, electorales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el análisis. El día de la entrega, pues ya lo señalaremos oportunamente, dependiendo del día que nos toque el examen, no la fecha, sino el día, para saber en qué momento ustedes pueden entregar ese trabajo. Eso sí, pidiéndoles a todos que por favor tratemos de ser puntuales y llegar a entregar el trabajo en el momento en que se les ha solicitado. Como les dije ya, ¿verdad? Wilman Estuardo levantó la mano por ahí. Buenas tardes, licenciado. No sé si me Sí, escucha. sí, le escucho bien. Sí, fíjese que aquí, así, queriéndole hacer una consulta al respecto del trabajo. No sé si podría. Dele. Fíjese que en el primer trabajo que nosotros realizamos, que fue también de desglosar los artículos, eh, la licenciada nos mencionó de que todos teníamos malo la parte de los elementos del delito por resaltar la parte, por ejemplo, de decir resultado, dos puntos, y escribir el resultado. Y luego poner acción, dos puntos, y escribir la acción. Porque ella nos mencionó ahí que nosotros no deberíamos de poner estos como estos títulos. Porque usted lo que quería era que nada más pusiéramos las definiciones como tal. Entonces, mi duda es el por qué en este caso no hay que poner estos títulos. Pues la verdad es que no sé qué confusión hubo ahí, pero no era. Es decir, dentro del análisis ustedes tienen que poner los elementos objetivos o materiales, ¿verdad? Sujetos, activo, pasivo, verbo rector y todo. Eso lo tienen que llenar.
Pero obviamente pueden poner esos, como quien dice, subtítulos precisamente en el trabajo y que yo sepa pues que no hay, que ese trabajo esté malo por esa El- circunstancia. sí, es que yo realmente se lo hago saber y no sé si aquí está la licenciada, pero Buenas ella me tardes, sí. hizo mucho énfasis en ese sentido. Y pues la verdad es que yo no me recuerdo que usted lo haya mencionado en clase y pues sí, me quedé con esa duda del por qué no se pone, si es básicamente llevar una estructura como tal del trabajo, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Sí, les aclaro, el licenciado les hizo mención que los elementos del delito solo era trasladar cuando tienen resultado, solo era trasladar la información hacia el número 1, número 2 y número 3. Por eso se les hizo la estructura en la pizarra hacia forma de colocar. No tenían que colocar ustedes nuevamente resultado de la acción y elemento subjetivo genérico. Eso era lo que yo les estaba aclarando a ellos, licenciado, que ellos solo tenían que colocar el contenido de cada uno, si hay resultado y si no tenía resultado. No, no, eso sí, que tienen que llevar el esquema, sí. Eso sí, hay que llevarlo para saber qué es lo que están contestando en lo que se tiene. O sea, que hay que escribir ahí sujetos, activo, pasivo, dos, verbo No, no, rector. licenciado, perdone, son los elementos de este delito. En el análisis que se hace en el desarrollo, digamos, todo lo demás sí está bien, pero la última parte de donde usted dice que se desarrolla, ¿cuáles son los elementos de este delito? Entonces, esa Sí, parte sí, de ahí de ellos. ya sé cuál es que me había perdido un poco. Sí, No, no, no. cuando se escriben los elementos de este delito, que incluso hasta problemas saben el examen porque habían varios que no lo sabían ni siquiera escribir, eh, no se coloca ahí efectivamente los elementos de este delito, acción, resultado, elementos subjetivos, eso no se tiene, solamente escribir ahí los elementos del delito. Esa estructura se las di yo para que supieran ustedes cómo estaba construido, pero no para que cuando ustedes ya hicieran en su análisis vuelvan a repetir acción, resultado, o como este no tiene resultados, resultado, elementos o condiciones, y no hay que escribir eso. Es decir, Solo le voy a comentar, licenciado, perdone, en uno de los exámenes dice, en conclusión, los elementos de este delito son, una persona escribió, acción, fabricar en moneda falsa imitando moneda legítima, nacional o extranjera de curso legal. Solo eso contestó, entonces le colocó acción y el desarrollo. En esa parte es donde muchos se confundieron. sí, pues, y algunos solo escribieron estas tres palabras, ¿verdad? Así es. Acción, resultado y elemento subjetivo específico. Solo eso escribieron y para ellos eran ya los elementos del delito. Hubo uno Entonces, que igual solo hizo una flecha haciendo la parte hacia donde le correspondía a cada uno de los elementos del delito, para de no este escribirlo. delito, digamos, y no era así, ¿verdad? Tenían No, que no, no. transcribirlo. Exactamente, escribirlos, pues. No, por favor, eso sí lo tengamos bien claro. Ahorita ya, en cuanto a los elementos, tienen que ser solo escribir los elementos del delito, no escribir ahí la estructura que necesariamente lleva eso. Eso ya está implícita, pues. ¿Mm? Así que no hay. José Pablo, hace rato que está levantando la mano ahí. Sí, licenciado, gracias. Buenas tardes. Fíjese que, bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Que en el grupo de WhatsApp, la licenciada Londi escribió ahí los elementos del delito cuando había resultado. O sea que yo recuerdo que ahí estaba escrito que sí había que ponerlos. No, le corrijo. Yo les hice una estructura de cuándo iban los elementos que tenían resultado, que tenían que colocar, y siempre les puse ahí 1, 2 y 3, no coloquen esto. Muchos me mandaron sus trabajos y yo les corregí esa parte. Solo les dije, cuando hay resultado, porque ustedes tenían el error, cuando hay resultado, ¿qué deben de colocar? Cuando hay resultado, es la acción, el resultado y el específico. Cuando no hay resultado, mencionó el doctor, que debemos de colocar
el verbo rector, si hay características o elemento normativo, y el específico genérico. Así estamos, ¿verdad, doctor? Sí, pues exactamente. Solo él Solo se les les dio hice la una estructura. La de estructura, pero cómo. no es para que ustedes copien y cada una de esas, estos, como le digo, ahí algunos vinieron y solo escribieron eso como respuesta y no escribieron los elementos del delito. Como quien dice, ármelo usted, va, algo parecido así, va, ármelo usted, va, porque esto es lo que lleva y esto es lo que tendría que ponerse. No, ustedes simplemente escriban ahí cuáles son esos elementos, la estructura o las características. Ahora, en los demás, que no sean cuáles son los elementos del delito, sí, ahí sí tienen que escribir sujeto, sujetos, activo, pasivo y todo lo demás. Pero en los elementos del delito, eso no va. Solamente escribir los elementos del delito. No solamente también, como dice alguien, ¿verdad? Que hizo alguien, que escribió ahí acción, elevó, puso una flecha para decir dónde está la acción en el análisis que estaban haciendo de los delitos. No, eso no. Porque incluso, como le digo, en el examen hay algunos que solo escribieron eso y otros andaban ahí, pero perdidos en ese tipo de cosas. Y a pesar de que se les había dicho, pues, en ese caso yo Y, también. y también, doctor, igualmente para todos, algunos colocaron fabricar y hacer, solo esas dos del verbo rector, qué van a fabricar y qué van a hacer, no completaron tampoco la respuesta. Ajá. También está mal esa parte, pues. Sí, pues. Así es, o sea que tienen que ser respuestas completas. Sí, hay muchas cosas que, como les digo, pareciera que no advertimos o no señalamos o no hicimos nosotros ahí cuando dimos la clase, qué es lo que llevaba cada uno de ellos. Y como les digo, uno por o se debe precisamente escribir ahí, ¿verdad? Cuáles son los elementos o cuáles son los sujetos activo, pasivo en el análisis. En los elementos no, y que cada uno, para que sepamos de qué es lo que estamos hablando en cada una de esas partes, ¿verdad? ¿Mm? No sé, alguien tenía una pregunta por ahí. Entonces, eso se los dije. Y se les dice, no tienen que especificar ahí. Esto sí se lo dijimos en los elementos del delito. Que no. Incluso les cité ejemplos de que habían habido alumnos que así lo habían hecho en épocas o en años anteriores y que eso estaba mal. Pues parece que no les dije o no pusieron atención porque así lo estaban haciendo ustedes. Además de que si ya estamos hablando del trabajo y que Estuardo lo trajo, hay varios de ustedes en ambas secciones que en varios delitos, en varios no hicieron análisis. Londi, por favor, apaga tu micrófono. Londi, sí. Londi de la Rosa, Londi de la Rosa, por favor. Aquí. Es que hay mucha bulla. Sí, ahorita ya, Sí. perdón, sí, ahorita ya. Así como ahorita tengo uno de las carátulas que estábamos viendo, solo llegó al 327, del 313 al 327. Voy a omitir el nombre de la estudiante, es de la sección I, pero solo hizo del 313 al 327. Algunos otros alumnos solo colocaron el número del artículo, no lo colocaron como se les indicó, que había que hacerlo en compu para que no lo hicieran a mano. Solo colocaron el artículo y el desarrollo, y otros solo hicieron los 5 primeros artículos y los otros 5 últimos, y en medio dejaron sin responder o en la parte adversa de la hoja. En la reversa, sí, reverso, Sí. no lo desarrollaron. Sí, perfecto. Sí, es que el micrófono estaba encendido y estaban ladrando ahí los perritos tuyos, por favor. Entonces, el tema es que creo que algunos era como para ponernos a prueba, como para decir, estos no lo van a calificar, estos no lo van a revisar. Pero sí, nosotros lo vemos, lo calificamos, eso es bastante rápido la forma de calificar esos trabajos, pero sí vimos mucho que nos querían ver la cara de tontos o nos querían babosear, como quien dice, no haciendo el análisis, solo colocando los artículos
en distintos momentos, ya sea al final, los últimos, o los de en medio, por ahí se saltaban varios artículos. Eso obviamente, pues, no pueden tener la calificación. Recuérdense que la calificación no es porque ustedes entregaron el trabajo, es porque lo hicieron como debían de hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente se califica. Así que en este trabajo que les estoy pidiendo, que es igual, por favor, no estén haciendo esos pequeños trucos para ver si nos babosean, ¿verdad? Porque nosotros sí lo revisamos, ¿verdad? Y obviamente no va a ser, como les dije ya, si ustedes entregan el trabajo van a obtener los puntos, sino que lo hayan desarrollado bien. Esas personas que no lo completaron, pues obviamente tendrán una menor calificación en el trabajo. Stephanie levantó la mano hace rato por ahí. Sí, licenciado, buenas tardes. Con una duda, como lo dijo mi compañera en el chat, en el sujeto activo había que poner cualquier persona y especificar la acción que estaba haciendo la persona, o solo cualquier persona. No, eso se los dije yo y se expliqué, ¿verdad? Sí, me recordé que alguien lo preguntó. No solo cualquier persona no es responsable, cualquier persona que realice esto, ¿verdad? Que ponía que poner a escribir cuál era la acción que tenía que hacer esa cualquier persona para poder ser responsable. Pero no es así solamente cualquier persona. Cualquier gato que esté pasando por ahí, él es el responsable penalmente. No, ese no. Eso estaba mal, yo se los dije. No es simplemente descubrir, porque incluso desde la primera vez que cuando empezamos a enseñarles el análisis, cuando estábamos hablando del tema del infanticidio, ¿quién es la culpable, verdad? Que dijeron, la madre, la suya. Le dije, no es simplemente escribir la madre. Desde esa primera vez, yo les corregí y les dije, desde la primera vez que estábamos empezando a hacerles ese análisis, les dije, no es madre, pues, no el hecho de ser madre es las que lo hace sujeto activo del delito. Es la madre que mata a su hijo en el momento del parto o dentro de los 3 días de nacido. A eso era lo que se los dije desde el principio y de alguna manera lo repetí posteriormente y resulta que cuando ahora el examen vuelven a hacer lo mismo, pues aquello que les advertí desde la primera vez cuando empezamos hasta de último que no era así, lo vuelven a cometer. Selvin. Es que yo le comento esto porque cuando la licenciada estaba calificando algunos trabajos, vi que escuché que les dijo que solo se ponía a cualquier persona, entonces ahí entró mi duda porque al menos yo sí había puesto la acción. Sí, pues, sí. Sí, algunos decían eso, pero ella dice que no, ella no les estaba diciendo ese. Solo cualquier... Sí, debe de colocar, perdone, Eli, que les corregí. En la parte de primero, donde es el sujeto activo, deben de colocar la persona que realiza la acción, cualquier persona, no que transcriben algunos el artículo, quién. Y en el sujeto pasivo era en algunos casos. Por eso ahí se escribe ahí cualquier persona que realice, o la persona, no solo escribir quién, ¿verdad? Porque quién no es, quien realice tal y tal y tal cosa, pues la persona que realice, cualquier persona que realice esto, ¿verdad? Porque el tipo penal no dice cualquier persona, sino que simplemente dice quien hiciere tal cosa. Entonces ahí se escribe cualquier persona que realice y de alguna manera la acción. O sea que se pasaría a la hora de hacer el análisis de quién a cualquier. Por eso, exactamente, la persona que realice tal cosa, pues cualquier persona que realice esto, ¿verdad? Que realice esto, eso es lo que se debe escribir ahí en el sujeto activo, pero solo escribir cualquier persona, o como dijimos en el primer ejemplo, la madre, no, chica, no, eso no, la madre que realice esta acción, ¿ah? Esa es la persona que podría ser el sujeto activo. Porque si solo es ser madre, no lo hace sujeto activo de un delito. ¿Ah? El hecho de ser madre no lo hace sujeto activo, sino lo hace sujeto activo la persona que realiza esta acción. Gracias, licenciado. Selvin. Muy buenas tardes, licenciado. Mire, disculpe, retomando el tema con lo del parcial en el resumen de los elementos del delito.
Fíjese que acá estaba revisando mis notas y ustedes nos estaban diciendo de que teníamos que resumirlo especificando con números, ¿verdad? 1, 2 y 3, y usted ya se guiaba con referencia al orden que había dado Eso no anteriormente. importa. Si eso es solo para enseñarles a ustedes cómo se estructura, que yo fue lo que le terminé cómo se estructura, nada más. Solo para decirles, para que tengan así como en mente cómo se construye, pero no para que lo anoten en la respuesta. Que lo hagan igual como lo hicieron en penal 2, que simplemente elementos de delito tal y tal y tal cosa, tal y tal cosa, solamente así, escribirlos, sin necesidad, como le dije ya, de que estuvieran escribiendo precisamente el resultado, acción. No, sin eso. Sí, esa era mi pregunta, debido a que no tenía notado de que no tenían que colocar los nombres, sino que solamente era la información, ya que ya estaba en la estructura el orden que llevaba la acción, Pues las exactamente. condiciones normativas y el elemento subjetivo específico, por ejemplo, en el caso de un delito de acción. Sin embargo, me preguntaba acá, ¿en este parcial va a ser determinante en cuanto al punteo final en el momento en el que califique los casos o no? Y esto se lo pregunto ya que ya consulté con muchos compañeros y no se había escuchado esto en los parciales, que no teníamos Pues, que colocar el nombre, pero mire, solamente el resumen. yo se los dije y yo se los repetí varias veces. Por lo tanto, no están diciendo que no pusieron atención, es otra cosa. Y eso sí se me molesta porque, y eso lo insistimos todos los años que damos la clase, que no hay necesidad de hacerlo. Yo se los he dicho y se los dije. Lo que pasa es que ustedes posiblemente no ponen atención a lo que yo les digo. ¿Mm? Y en este caso, sí va a incidir porque yo le digo, yo sí lo repetí, se los dije y que no había necesidad. ¿Mm? Eso no va, simplemente escríbanlo. Ese esquema lo tienen ustedes en mente o si quieren alguna cuestión para saber cómo se construye, pero realmente no lo tienen. ¿Por qué? Porque como es una técnica, ustedes con la práctica y el uso reiterado, la práctica reiterada de eso, automáticamente lo tienen sin estar escribiendo resultado, acción o resultado o condiciones. No, eso no va. Así como se les enseñaron en penal 2. En penal 2 solo decían elementos de este delito, tal y tal y tal cosa. Así nada más. Muy bien, licenciado. Gracias. Ángela Pérez. Buenas tardes, licenciado. Solo le quería hacer la consulta y si usted nos podría apoyar ahí con un ejemplo nuevamente sobre los artículos, ya que a mí lo que más me creó confusión fue con lo que mencionaba la compañera anteriormente sobre, sobre cualquier persona, ya que la licenciada sí nos indicó ese día de la entrega. De hecho, yo tengo aquí el artículo 313, usted nos dio ese artículo, usted nos enseñó y nos dijo que era quien fabricara moneda falsa, pero ella ahí me escribió que lo correcto era cualquier persona. Entonces eso creo que creó bastante confusión entre los compañeros y quisiera de que si usted nos podría apoyar con un ejemplo de nuevamente de algún artículo del nuevo trabajo para que esto quede más claro y no haya otra vez esta confusión entre todos. Bueno, de todas maneras vamos a seguir analizando lo mismo y voy a seguir repitiendo exactamente la misma forma en que les di, ¿verdad? Que no solo había que escribir cualquier persona, porque como les digo, yo se los dije y se los repetí. Entonces, ahorita que sin necesidad de que hagamos ejemplos, porque vamos a seguir analizando. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver el artículo que es la quiebra fraudulenta. Y en la quiebra fraudulenta, pues ahí vamos a utilizar también esa misma estructura que yo ya les había indicado. Entonces, entonces no hay problema, porque los artículos que así lo tengan, así los voy a describir yo, porque así los describí todos. Sí, licenciado, muchas gracias con el apoyo, pero como le comento, la licenciada fue la que nos dijo y nos creó confusión a todos. Bueno, Daniel Fernando, no sé si... Sí, licenciado, buenas tardes. Solo para aclarar una cosa y que no hayan confusiones al final con el nuevo trabajo. Al final, la licenciada nos dijo con el anterior que podíamos
hacer los artículos a computadora y solo las respuestas a mano. ¿Se puede hacer igual en este? O... Ah, sí, igual. Igual. Gracias. Las respuestas a mano. El artículo pueden ponerlo a computadora y lo demás todo a mano. Exactamente. Gracias. Perdone, licenciado. Solo para que tengan una idea, aquí una persona en falsedad material también vimos que sujeto activo, la persona que lo realiza. ¿Qué realiza? Nos diera cualquier persona que realiza en todo o en parte, tal y tal cosa. De conformidad con la lectura, ¿cuál es el verbo rector? Quien hiciere, dice, en todo o en parte. ¿Qué cosa? No identifican nada de lo que se está solicitando en el examen. Igualmente, en el resultado de la acción, donde se pregunta el resultado de la acción, el elemento normativo y la condición objetiva, será sancionado con prisión de 2 a 6 años, es su respuesta de la persona. Y los elementos de este delito genérico y específico, documento público falso o alterado uno verdadero. Solo para que tengan una idea de lo que respondieron algunos. Sí, deben de ser así bastante completitos precisamente así como estamos hablando. Y así como lo vamos a seguir analizando el día de hoy. Recuérdense que solo tenemos 4 días para terminar, para dejarnos de ver en penal 3. Que solo tenemos estos 4 días. Esta semana virtual y la semana entrante en presencial. Y ahí terminamos prácticamente las clases. O sea, el final. Entonces, como le digo, voy a seguir repitiendo la misma forma en que debe escribirse para que ustedes no tengan confusión. Daniela. Sí, buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo me quedó la duda entonces ahora con lo de la ponderación del trabajo que hicimos, porque le escuché, ¿verdad?, de que algunos en la revisión que ustedes estaban haciendo, pues se fueron dando cuenta de nuestros errores, pero aquellos que la licenciada Londi nos dijo que solo le dejáramos la carátula, no sé cómo se va a trabajar con nosotros la ponderación. Sí, lo que pasa es que según tengo entendido, ella de una vez calificó. Les devolvió el trabajo porque ahí lo analizó con ustedes y de una vez en la carátula ella puso la calificación que iba a tener. Perdónela. Sí, los que yo les devolví el trabajo, me quedé con la carátula. Y igualmente les hago de conocimiento que muchos no colocaron su sección. Solo el nombre, el número de carnet unos y sección, no sé de qué sección serán. Entonces yo voy a ver cómo les logro enviar y a cada sección de qué sección pertenecen, porque hay muchos que no colocaron sección, solo escribieron su nombre y número de carnet. Sección ignoramos de dónde sea. Bueno, entonces ahí estaba, como le digo, ella se quedó con la carátula porque el contenido ya lo había revisado con ustedes. De una vez ella inició a calificar y a señalar errores de una vez. Entonces ya la carátula ya iba la nota que les iba a poner. Recuérdense que ese trabajo tenía 10 puntos. 10 puntos era para completar los 40 del segundo examen parcial. En tanto que este trabajo que van a hacer para el final, que también es de 30, los puntos extra, siempre y cuando hagan bien el trabajo y lo hagan completo, son de 7 puntos. O sea que esos 7 puntos, pensemos que alguien saque 15 y si hizo bien el trabajo, pues tendrá 22, obviamente. Pues. Si cometió errores, pues tendrá un poco menos puntos extra. Así es como se va a calificar. Y vuelvo a insistir, aunque a pesar que a veces repito y de todas maneras se equivocan, no es automático el punteo. Siempre vamos a revisar así como estamos haciendo ahora, y si el trabajo está mal hecho, pues solo tendrán, por ejemplo, pongámosle ahí 3 puntos del trabajo, por decir algo. 3 puntos del trabajo. Solo se sumarán los 3 puntos, pues, del trabajo que ustedes entregaron y en la forma que lo entregaron. Solo eso, pues. Entonces, bueno, esas son las cosas que teníamos que aclarar. De una vez avisar eso. ¿Cómo se llama? La entrega del trabajo ese, se los diremos la próxima semana cuando ya tengamos claramente el día que va a ser el examen y cómo estemos. No sé si vamos a estar otra vez de penúltimos. Todavía no tengo ese control,
y entonces vamos a avisarles la otra semana cuándo y a qué horas para que puedan llegar, ¿verdad? Para que puedan llegar. Bueno, entonces, si ya tenemos esas pequeñas aclaraciones a estas cuestiones, pues entonces procedamos a ver el artículo 348, trabajándolo de la misma manera. Por favor, siempre encendiendo sus cámaras, por favor. Ya sabe que me gusta verle las caras y no solo ver una pantalla con iniciales o una foto LD, una foto de ahí de cosas así, ¿sabes? Por favor, enciendan sus cámaras. Exactamente. Gracias, Daniel Fernando. Usted sí fue uno de los que sí comprendió lo que les estaba diciendo, porque los demás no las han encendido, solo usted. Bueno, entonces, bajo esta característica, entonces tenemos la quiebra e insolvencia punibles. Eso es lo que tenemos en este caso, ¿verdad? En este delito que vamos a analizar en este momento. Entonces, el artículo van a ver que tiene unas características muy especiales y es bastante largo, pero ahí vamos a explicarlos todo el contenido de este. Por favor, alguien que lea el 348. Daniel, que es el único que le encendió. A ver. Sí, licenciado. Artículo 348. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración, hubieran cooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta, en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena. Bueno, entonces, como le digo, este artículo pues sí necesita alguna explicación. En primer lugar, en la parte de arriba estamos hablando de un comerciante, una persona individual. Y ya en la segunda parte ya estamos hablando de personas jurídicas, o sea, sociedades anónimas que tengan estas actividades. En el primero es el comerciante que tiene su negocio, su comercio, su negocio o su fábrica o lo que tenga. Entonces, eso es lo que va a responder. Pero cuando sea de un banco y todo lo que ahí esté diciendo, entonces si la entidad es esta, ahí está señalando quiénes serán los sujetos activos o los responsables, ¿verdad? Que ahí se habla de si este tipo de instituciones son los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación y ejecución en ambas de algunos de los actos, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años. Entonces, aquí tenemos que el sujeto activo de este delito, en primer lugar, es el comerciante, aquella persona que tiene la calidad de comerciante y está inscrito como tal. Pero si se trata de sociedades, porque como ahí no es solamente una persona, ahí hay socios, ahí hay gerentes, hay administradores, directores, es una estructura un poco más grande, entonces estos serán responsables de alguna manera de ese delito. Obviamente, como les digo, ahí la persona jurídica de alguna manera no es sancionada. Si nosotros vamos, porque es importante saber esto, y leemos el artículo 38 del Código Procesal Penal,
pues ahí daremos algunas explicaciones para hacer más comprensivo lo que estamos leyendo acá. Por favor, el artículo 38 del Código Penal. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas que señala este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos donde su autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. Y B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalado una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente de moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su persona jurídica. De su personalidad jurídica. Entonces, en este caso, como les digo, en principio, este fue reformado en el 2012, porque de alguna manera cambiaron las circunstancias a efectos de quiénes son responsables cuando el delito es cometido por personas jurídicas. En todo caso, el primer principio, antes, solo podían ser responsables las personas individuales. En este caso, en esa primera parte, así es como se contempla. A personas jurídicas o sociedades anónimas se entenderán, por ejemplo, sociedades anónimas es el agregado mío para que lo comprendamos, se tiene personas a los directores, gerentes, ejecutivos, o sea, a la persona individual será la responsable en caso de esos delitos. De alguna manera, lo mismo que dice en ese segundo párrafo, ¿verdad? Cuando se trata de instituciones como lo que ahí se describe y habla de las mismas personas que están en el artículo 38. En ese caso, si estas personas son responsables, entonces no va a ser la persona jurídica, sino que los que cometieron los hechos fueron los individuos, las personas que trabajaron. Ahora bien, en este caso ya se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿verdad? Si resultan estas responsables, si, por ejemplo, las sociedades anónimas o las personas jurídicas tienen una junta de administración o un consejo de administración que está integrado por el gerente, algunos socios o unas personas que también son parte de los empleados. Y ellos son los que manejan todo lo que es las políticas y la dirección y lo que va a hacer o no va a hacer la empresa. Ellos son los que autorizan las compras, esos autorizan las ventas, esos son los que tienen el control totalmente de la persona jurídica. Si ese fuera el caso, entonces ahí ven ustedes que la responsable por la acción de estos sujetos individuales que integraban la junta de administración la resulta, entonces la pena se sanciona a la sociedad, a la persona jurídica. O sea que ya actualmente las personas jurídicas sí son penalmente responsables y no solo las personas individuales. De ahí miren la multa. Y tan es así de que hay casos en que su libertad está limitada, porque a veces hay una suspensión temporal de su actividad. Es como que una persona individual estuviera en la cárcel, ¿verdad? Se hubiera coartado, se hubiera dejado sin libertad a la persona. Y en este caso, también el extremo es que si la persona jurídica, ¿verdad?, es reincidente o vuelve a cometer esos mismos hechos, lo que se hace es la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Es decir, esta personalidad jurídica ya no existirá más. Es equivalente a la pena de muerte,
que se le da a una persona, ¿ah? Porque obviamente la cancelación quiere decir que esa persona jurídica ya no puede ni va a existir porque su inscripción en el registro mercantil es cancelada. Como le digo, en algunos casos, si son delitos tributarios, hay una suspensión de actividades. Eso es temporalmente. Como quien dice, lo imposibilitan para actuar. De alguna manera limitan su libertad, igual como hacen con los individuales cuando están presos. En este caso, vemos de alguna manera esto reflejado, porque aquí estamos hablando de un comerciante. El comerciante, si fuera un comerciante individual, porque los comerciantes individuales para tener su tienda, para tener su pequeña fábrica, para su cosa, tienen que estar inscritos en el registro mercantil, quien les otorga esa calidad de comerciantes. Entonces, él es comerciante, tiene su patente de comercio, tiene sus autorizaciones que tiene o va a tener ahí a la vista. En este caso, como le digo, en esa primera parte se está hablando. Ahora, si la quiebra fraudulenta es en personas jurídicas, como por ejemplo, estas que ahí se enumeran, dice, en este caso, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o sean beneficiados o hubieran cooperado, estos, ¿verdad? Los actos serán los responsables. O sea que tenemos dos sujetos activos. El comerciante, en caso de que sea un negocio individual, y las personas que aquí se enumeran. Directores, administradores, gerentes, liquidadores, accionistas, serán responsables en caso que el delito sea de una persona jurídica, una sociedad anónima, por ejemplo. Porque le digo, en la sociedad anónima hay socios o personas que invierten en esas empresas y que de alguna manera al final del año fiscal, ¿verdad? Después de haber hecho todas las liquidaciones y todos los pagos, entonces las ganancias y utilidades son repartidas a los socios. O sea, cada año hay repartición de utilidades. Entonces ellos son, pero los que manejan todo eso no son directamente las personas, sino que son personas que incluso puede ser que no sean comerciantes, porque es el gerente de la empresa. Puede ser que sea el director o el administrador. Incluso en algunos casos, porque si ustedes miran, por ejemplo, tenemos aquí que hay personas que de alguna manera hayan participado en ese staff, ellos serán los responsables y en todo caso allá el principal es el comerciante. Entonces estamos, como quien dice, en este mismo artículo, recordando dos circunstancias. Cuando el comerciante o la persona es individual y en el otro caso, cuando es una persona jurídica. Que ahí no, ellos, como les dije yo, no tienen esa calidad de comerciantes. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia. Sujeto activo, el comerciante. Y también los directores, administradores, gerentes, liquidadores, accionistas, que resulten responsables o sean beneficiados con la mala administración. O los que realicen estas actividades. Porque al final la sociedad se maneja de acuerdo a lo que la junta de accionistas o el consejo, ¿verdad? El consejo de administración o el grupo de personas que tienen a su cargo la dirección de la empresa, ¿verdad? Que es la junta también. Entonces ellos son los que toman las decisiones sobre la empresa. Y si esa quebró porque ellos así lo quisieron trabajar de alguna manera, pues ellos serán los responsables penalmente. Entonces, esto es lo que tendría que manejárseles, ¿verdad? Precisamente en este caso. Entonces, ahora bien, aquí hay algo que también debemos entender. De la lectura de esto, y allá en la otra sección sí hubo una señora así, bastante chispuda, que lo advirtió, que dice, el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta. Ella me dice, mire, Lick, y eso que dice que haya sido declarado en quiebra fraudulenta, ¿quién lo declara?
¿Ah? Pues bien, aquí en este delito sí hay una condición objetiva de punibilidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir una quiebra, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa una quiebra? O estar una empresa quebrada. Lo que quiere decir que hay una incapacidad económica para cumplir con sus obligaciones. O sea, no tiene activos, no tiene con qué cumplir sus obligaciones, no tiene dinero, como quien dice, pues, estoy en quiebra, a veces decimos nosotros, ¿por qué? Pues no tenemos efectivo, ya nos gastamos el sueldo y todo lo demás. Pues de alguna manera cuando se declara, cuando hay incapacidad de pago o cuando hay precisamente insolvencia para asumir sus obligaciones, entonces lo que hacen los acreedores es acudir a un juez de lo civil y mercantil, señalando o solicitando el pago de los bienes y servicios, ¿verdad? O mercancías que le ha sido entregado y que la persona, el comerciante no haya podido pagar. Entonces, para el cobro, entonces se va a un juez de lo civil, para el cobro de deudas. Entonces, al momento en que va a cobrar, si es una sociedad anónima, entonces crean un pequeño consejo de liquidación y nombran un administrador temporal para que ayude a ver cómo están las cuentas, a ver si la realidad, realice auditorías, realice inventarios y todo para ver la situación real de la empresa que se está trabajando. Y si al final de todos los hallazgos que hace este consejo de liquidación o este gerente de liquidación también, encuentra el juez de lo civil que sí hay una insolvencia de pagos, pero fraudulenta, causada de propósito para fastidiar a los socios o de fastidiar a las otras personas que no le quieren pagar, que no quiere pagar, entonces es el juez de lo civil que denuncia el hecho. Él ya lo declaró culpable y con la declaración de que la persona provocó una quiebra fraudulenta, entonces se lo envía al Ministerio Público, él lo denuncia, le manda todos los datos, le señala quiénes son las personas responsables para que inicie precisamente la persecución e investigación por el delito de quiebra fraudulenta. O sea, esto no se inicia en lo penal, sino se inicia en lo civil. Y es el juez de lo civil quien declara que la quiebra es fraudulenta y entonces se lo envía al Ministerio Público en lo penal para que realice el procedimiento respectivo para que les imponga la pena por ese delito de quiebra fraudulenta. Pero la declaración la hace el juez civil y mercantil. Los jueces civiles y mercantiles son los que les ponen la demanda, los acreedores, por falta de pago o incapacidad, bueno, por falta de pago, ¿verdad? Entonces se inicia juicios ejecutivos. Entonces él viene y dice, mire, ves que no es que no quiera pagar, es que no tengo. Como dicen también a alguien cuando le presta, es que no tengo pisto, no es que no te quiera pagar, es que no tengo pisto. ¿Ah? No tengo pisto y tal y tal cosa, mire, no tengo con qué. Pues entonces miremos si tiene bienes. Entonces no, tampoco tengo bienes y toda la cuestión. Las acciones que puede realizar el comerciante o la sociedad son muchas. Y hay algunas cosas que están reguladas ahí que nos pueden dar una idea o un ejemplo de lo que mucho que pueden hacer estas empresas para no pagar, para evitar cumplir con esas obligaciones que él tiene. Por ejemplo, que en este caso tenemos el 350 y 351. De entrada les digo, ¿verdad? De entrada les digo, estos no son delitos para analizar, simplemente son instrucciones, ¿verdad? O disposiciones del Código Penal respecto a ese delito. Por lo tanto, el 350 y 351 no se deben de analizar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador, liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiera cooperado en la ejecución de alguno de los actos ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable.
simplemente está diciendo cuál es la responsabilidad de los administradores. De los administradores en este caso, ¿verdad? Cuando es una empresa mercantil, ¿quiénes son los que integran el consejo o la junta de administración y que de alguna manera a ver si participar? Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Y cuál es la pena que se le debe imponer si ellos resultan responsables. En el 351 nos habla de la complicidad. ¿Cómo puede haber? Porque pueden haber cómplices. ¿Y quiénes pueden ser cómplices de esa quiebra? ¿Y qué es lo que ellos hacen o pueden haber ayudado para poder realizar el delito? Por favor, el 351 del Código Penal, alguien que lo lea, y lo lea así despacio para que vean y vayan ustedes analizando qué es lo que ahí indica. Artículo 351. Complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Número 1. Confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación en perjuicios de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. ¿Sigo? Sí. Okay. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes. Número 3. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Y número 4. Verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. Entonces, el cómplice ayuda a hacer esto. Mire lo que está haciendo él, ¿verdad? Confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o aumentarlos o alterar su naturaleza. Es decir, va a decir, mire, fíjese que lo que pasa es que tenemos otros préstamos, tenemos otras obligaciones que tampoco pudimos cumplir y tenemos que cumplir también y que por eso es que yo estoy en una quiebra, pues no puedo pagarlo todo. Y resulta que son supuestos estos créditos, realmente no existen, no son reales. Dice suponer créditos contra él o que aumentarlos o alterar su naturaleza o fecha con el fin de interponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores, aun y cuando no se verifique antes de la declaración de quiebra. O sea, antes de la quiebra, para demostrar que él está en quiebra sencilla, simple, él dice, mire, no puedo, tengo una cantidad de obligaciones que no puedo hacer, mire, tengo que pagar esto, tengo que esta obligación y todo, y estos bienes están, pero eso es pura movida, simplemente para ocultar la verdadera capacidad que tiene para hacer que la empresa quiebre y a no cumplir con la obligación que él tiene. Eso es lo que está haciendo, pues. Segundo, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción, o sea, esconder todos los bienes que realmente tiene. Alzamiento, también hay un alzamiento de bienes que ese sí es delito y que lo vamos a ver. Al alzamiento o esconder, sustracción, ocultación de esos bienes. Él le ayuda a esconderlos, a ocultarlos para decir, no tengo nada, estoy pelado, no tengo nada de dinero. Y ocultor al administrador de la quiebra. Como le digo, cuando ya inicia el proceso, se crea una junta de liquidación o una junta ordenada por el juez, porque el procedimiento civil así lo ordena, porque eso es parte del procedimiento civil, así lo ordena, se crea, ¿verdad? Se crea una administración de la quiebra para que analice todas las cuentas, todos los bienes, todo lo que efectivamente es, para ver si efectivamente esta quiebra es real o no lo es. Y que el dictamen de él es muy importante para que el juez diga esto es fraudulento, esto está provocada realmente esa deuda. Entonces, eso es precisamente lo que efectivamente, ¿verdad?, está haciendo. Alzamiento especial, verificar el quebrado. Entonces, miren todo lo que puede hacer la persona para que sea declarado una pena, porque este es un ejemplo al final de lo que hace, ¿verdad? Ocultar los verdaderos fondos que él tiene, hacerse decir o hacer creer que está hasta el copete de deudas, que no tiene con qué pagar y que no tiene ya ningún otro bien, cuando todo eso ha sido ficticio. Eso no es real. Por eso es quiebra fraudulenta. Y si se descubre esto, entonces obviamente es el juez de lo civil declara una quiebra fraudulenta y que envía a
al Ministerio Público, como ya les dije, para que inicie precisamente el procedimiento respectivo en lo penal para la investigación y persecución penal y se aplique la pena que corresponda. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, sí tiene COP precisamente porque es el juez, lo civil, el que declara la quiebra fraudulenta y que pone en conocimiento al Ministerio Público precisamente este hecho para que pueda investigarse, perseguirse e imponerse la pena respectiva para que inicie el proceso penal. Ahí sí hay condición objetiva de punibilidad. Entonces, ven qué diferencia hay de un COP, que ahorita que ya lo estamos viendo en un ejemplo claro, que es el COP y en contra o contrario a lo que puede ser un elemento normativo, una condición muy simple y muy sencilla que el legislador señaló o que el delito también tiene. Es muy sencillo. En cambio, aquí es importante. Aunque ya habíamos platicado de algo similar. Yo les había hablado de un delito de negación de asistencia económica cuando el obligado no quiere pagar las pensiones alimenticias, ¿verdad? Que no quiere él pagar las pensiones alimenticias y él se niega a pagarlas. De alguna manera, esto se inicia también en un juzgado de familia y es el juez de familia que determina que realmente él simplemente no quiere pagar. Y una vez que ya determine que se niega a pagar, se lo manda al Ministerio Público para que inicie el proceso penal respectivo. Es la misma situación, ¿vieron? Pero ahorita pues ya lo estamos leyendo en este código, en este artículo, para que miren ustedes la diferencia entre el código, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que precisamente tenemos. Ahora bien, si hacemos el análisis, entonces, ¿qué escribiríamos ahí cuando hablemos de sujetos? Principalmente el sujeto activo. Ahí, en primer lugar, tenemos que colocar a lo que es el comerciante. Aquí no es cualquier persona, si ustedes se dan cuenta, sino una persona que tenga esa calidad de comerciante, esa calidad que les dio el registro mercantil de una manera para poder actuar precisamente como comerciante, porque tiene su negocio, tiene su tienda, su abarrotería, y entonces el registro mercantil les da la calidad de comerciante y se le inscribe como tal en el registro mercantil, como comerciante. Entonces él ya es comerciante y él es el que puede ser sujeto activo. Entonces el sujeto activo es el comerciante, de alguna manera, que ha sido declarado responsable de la quiebra fraudulenta. Y también los que directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración hubieran cooperado con la planificación. Ahí tenemos también que escribir ahí, anotar, tanto al comerciante como esas personas que se señalan en el segundo párrafo precisamente del artículo que estamos leyendo, que se hayan beneficiado o que de alguna manera hayan cooperado precisamente a que se declarara en quiebra. Claro, ellos no estaban colaborando en la quiebra fraudulenta, ellos estaban colaborando con la quiebra, pero con sus acciones de alguna manera se intuye o se determina de que ellos de alguna manera recibieron algo o algo a cambio para poder hacer que se declarara la quiebra. Cuando esta es fraudulenta, es ficticia, no existe realmente, es un fraude. Es un engaño que están haciendo realmente para no pagar las obligaciones que tienen como empresa. Entonces, esto es sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? La economía nacional sería uno. Por una parte de la economía nacional, es decir, las empresas cuando quiebran también afectan a la economía. Ese es uno. Pero de alguna manera no podemos dejar de olvidar los acreedores, pues,
¿Ah? Los que prestaron el dinero o los que dieron la mercancía para que se lo negociara y que al final ya no se la pagaron. Entonces son los acreedores. De alguna manera también pueden ser los socios, o los inversores o los que inversionistas. Esos son de alguna manera las personas que son afectadas por ese hecho. El sujeto pasivo precisamente de ese delito. El verbo rector. La acción o verbo rector. En primer lugar, haber sido declarado en quiebra fraudulenta, ¿verdad? Esa es la primera acción que debemos hacer, haber sido declarado, la persona que haya sido declarada en quiebra fraudulenta. Y segundo, las acciones que registra en el segundo párrafo, ¿verdad? ¿Ah? Y dice, aquellas, los administradores y todo lo demás, ¿verdad? Que dice ahí, que se hayan, a todas aquellas personas que se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución de los actos que la provocaron o los actos que la provocaron. Entonces, los gerentes administradores que de alguna manera hayan provocado, se hayan beneficiado precisamente de acción. Esas son las acciones que hay. Haber sido declarado en quiebra fraudulenta, ese es el verbo rector. El segundo parte es que es un poco más amplia cuando se dice que se fue beneficiado precisamente, ¿verdad? Aquellas personas, ¿verdad? Que son directores y todos los demás administradores que se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la administración. Esa es la acción. Haberse beneficiado o hayan cooperado precisamente en la planificación o ejecución, ¿verdad? O en ambas de la quiebra. Esos son los sujetos, el verbo rector y el resultado. ¿Hay resultado en este delito? Yo considero que sí. ¿Ah? ¿Wilman? Yo considero que sí hay un resultado porque hay un beneficio. Pues no tanto el beneficio. El resultado sí hay. El resultado es que la empresa caiga en una incapacidad de pago. Incapacidad para cumplir sus obligaciones. Ese es el resultado de las acciones de la quiebra fraudulenta. La incapacidad de pago o incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa o entidad de la empresa o del negocio. En cuanto a los elementos normativos, ¿qué encontramos ahí como elementos normativos si es que hay alguno? En este caso, en primer lugar, el tipo penal exige, que es la entradita, que la persona tenga la calidad de comerciante. Ese es el primer requisito. No puede ser cualquier persona, sino puede ser solamente el comerciante que haya sido declarado en ¿qué? Quiebra fraudulenta. Segundo, están que aquellas personas que tengan calidad de directores, administradores, todas esas que describe ese segundo párrafo y que de alguna manera se hayan beneficiado o cooperado con o planificado ejecución de la quiebra. O sea, para ser sujeto activo del delito, o es comerciante, o es director, o es gerente, ¿verdad?
o está en cualquiera de esas características, gerentes, liquidadores o accionistas que resulten responsables. Entonces, esas son las calidades que exige el tipo penal para poder ser responsable. Cualquier persona no lo puede ser, sino que están claramente identificadas las personas que pueden caer y ser responsables o pueden haber ejecutado la acción. Esas personas. El COP, yo creo que ahora sí ya lo explicamos, ya no hay duda en qué consiste esta condición objetiva de punibilidad, en que el proceso se inicia en el juez civil y es el juez el que denuncia o pone en conocimiento al Ministerio Público el hecho para que inicie la persecución o investigación del hecho. O sea, porque como le digo, yo como persona individual o cualquier otra persona no puede venir a acusar a un juez de lo penal que hay una quiebra fraudulenta. Mire, yo quiero acusarlo de quiebra fraudulenta porque no me pagan. No, pero disculpe, vaya usted a lo civil, cóbrelo, pida la ejecución y pida que le pague las obligaciones sin que le dejó de cumplir. Y una vez que si el juez determina que hay una quiebra fraudulenta, pues él no lo va a saber, pero usted no puede denunciarnos por ese caso. Usted no puede, no tiene, como si no está facultado para hacerlos. Solo lo puede hacer un juez civil, y esa es la condición objetiva de punibilidad. La condición objetiva para perseguir o investigar un delito, y eventualmente pueda ser sancionado o penado. Ahí vieron cuál es la diferencia. Que las dos son condiciones, ¿ah? Son condiciones o son requisitos, pero este es más fuerte que cualquier otra condición que había colocado esta persona. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que es el delito. Ahora, en la construcción de los elementos del delito, sin necesidad de ponerle, como ya vimos que tiene resultado, ya sabemos, pero que no vamos a colocarlo cuando lo digamos. Ya sabemos que tiene resultado, ya sabemos la estructura que vamos a utilizar de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces yo quiero para el próximo día de clases que ustedes me den los elementos de ese delito. Esa es la tarea que les dejo a ustedes, los elementos del delito. En el entendido de que sí hay resultado. Y si hay resultado, ustedes saben cuál es la estructura que debe tener. Bueno. Entonces, eso es en cuanto a este delito. También puede existir, ¿verdad? Lo que regula el 349 y que es quiebra culpable. Es decir, la primera, obviamente, cuando hablamos de los elementos subjetivos que no los hablamos en el del otro, obviamente el delito es doloso, ¿verdad? Y en el específico, pues obviamente vendrán los elementos que construyen el elemento, pero el delito es doloso. En este caso, en este artículo, estamos hablando del elemento culpa, por imprudencia, negligencia o impericia, como regula el Código Penal, a los que son culpables. Impericia, negligencia o imprudencia. Es decir, aquí la persona no es que quiso quebrar, sino lo que pasa es que no sabía, no entendía y no sabía lo que se estaba metiendo y se metió al negocio y quebró. No tuvo la capacidad para poder administrar ese negocio, pero él no quebró de propósito, él no quería hacerlo, pero por su imprudencia o por su ignorancia fue que cayó precisamente en esta circunstancia. O sea que es un delito culposo en este caso. En este caso no es doloso como que vimos, ¿verdad? Por favor, como por el tiempo que vamos y ya vamos a terminar la clase, entonces, por favor, el elemento subjetivo específico y los elementos del delito, por favor, ustedes me lo van a elaborar y vamos a preguntar por él el próximo día de clases, sobre todo aquellos que no encendieron sus cámaras y no participaron precisamente. En este caso. Entonces, como son las 17:11, vamos a dejarlo ahí. María José levantó la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo con una pregunta. El artículo 353 tampoco se analiza, ¿verdad?
Sí, este sí. Un momentito. El 3, momentito, es que ya no miro porque casi no hay luz en esta parte. El 353, quiebra de sociedad irregularmente constituida. Sí, este tampoco se analiza. Cuando sea una sociedad irregularmente constituida, es decir, que no ha llenado los requisitos indispensables para su inscripción en el registro de la propiedad, que esa es una sociedad irregular, porque no ha cumplido sus requisitos, entonces ahí en todo caso, dice ahí, va a ser una quiebra fraudulenta. Y se le va a aplicar las sanciones del 350 que ahí establece en la responsabilidad personal. Bueno, entonces esto lo tenemos ahí. Entonces nos estaremos viendo por esta vía, por este medio, el día jueves, si Dios nos lo permite. Pasen muy buena tarde. Gusto en saludarles. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Nos vemos.